Continuamos una semana más con la épica historia del herrero legendario. Así que ponte cómodo, prepara unos aperitivos y disfruta del resumen. Anteriormente, los refuerzos del gremio Overgeared habían llegado para apoyar a Ares, pero el gremio de Ares se sintió sumamente molesto al descubrir que Overgeared envió tan solo a 5 personas. De vuelta al presente, el jugador Scott se dirige a su señor Ares para pedirle que, si no hay nada urgente, se mantenga en su posición, ya que los refuerzos de Overgeared llegarán pronto. El dios de la guerra responde que necesita descansar para la próxima batalla. Opina que el gremio Overgeared debería ser capaz de manejar la situación hasta que las fuerzas que tienen dispersas se reúnan. Scott duda de que puedan hacerlo únicamente con 5 personas. Opina que esos bastardos están escondiendo sus fuerzas. Cree que lo mejor sería ejecutarlos públicamente para subir la moral del resto. Ares se burla de su compañero diciendo que es muy gracioso cuando se enfada, pero le aclara que ahora mismo es el momento de mantener la calma. Ares cree que Overgeared probablemente envió un grupo pequeño para esconder su verdadera fuerza, pero mirándolo de otra manera, esto significa que también enviaron a los miembros más capaces para completar misiones críticas, aunque oculten su verdadera fuerza. Bajo esta suposición, Scott piensa que el objetivo que tienen de vigilancia se aclara. Decide que durante la batalla se concentrará en analizar sus conversaciones y patrones de combate. El maestro del gremio acepta, dejando el resto en manos de Scott, aunque este último sigue pensando que, al menos, Ares debería mostrar el rostro para ejercer presión. Opina que su señor es bueno en todo, incluso en dejarle trabajo a otros y huir. Un poco más tarde, Scott se presenta ante todos, aunque se queda completamente boquiabierto por lo que está viendo. Tal y como dijo su señor Ares, esperaban que vinieran los miembros más famosos del gremio Overgeared, pero esto es absurdo. Enviaron a Yishuka, quien se convirtió en una calamidad en el campo de batalla utilizando el objeto de grado mítico, el Arco del Fénix, durante la Guerra Civil del Reino Eterno. También están Pon y Regas, quienes son universalmente conocidos como maestros absolutos en el combate 1 contra 1. No sabe quién es esta otra chica, pero calcula que probablemente sea algún apoyo que viene a respaldar a los otros 3 monstruos, y solo esto sería más que suficiente como refuerzos. Pero lo más ridículo, es que también enviaron al propio rey de los chetados, Grid. Mientras tanto, nuestro protagonista pregunta si acaso solo van a quedarse mirando, y propone hablar de los detalles. Scott nunca imaginó que el mismo jugador que fue capaz de resquebrajar el propio cielo de Satisfy, y el primero en tomar el trono, fuera a venir en persona. Estoy muy complacido de que hayáis aceptado la alianza. A cambio, eliminaremos a la mitad de esos enemigos problemáticos que hay fuera en 2 días, dijo nuestro protagonista, pidiendo que le digan cuáles son los que más dolor de cabeza les dan. Al escuchar esta declaración de eliminar a la mitad del ejército real en 2 días, Scott se queda incrédulo. Opina que tras una guerra tan grande, la confianza de Grid está respaldada, pero el ejército del reino de Belt no está compuesto por soldados comunes. Scott sabe que está enfrentando a un ejército criado con esfuerzo mediante la habilidad del señor Ares. El actual cuerpo de armaduras demoníacas está en el primer nivel, pero es mejor no dejar que esa información se filtre. Planea que lo mejor será que el gremio Overgeared no se espere el poder de la caballería demoníaca, y se vean obligados a revelar todo su poder. Recuerda que en 4 días, el tiempo de utilización de la habilidad de entrenamiento de tropas de élite del señor Ares se reiniciará. Si refuerzan en secreto a la fuerza principal, ellos podrán aplastar al reino de Belt, y el gremio Overgeared regresará con las manos vacías. De fondo, nuestro protagonista puede ver que la expresión de Scott se ve sumamente sospechosa. Extendiendo su mano, el jugador Scott pide que nuestros protagonistas se encarguen de los batallones 1º, 3º, 4º y 6º del ejército de Belt. Piensa que si superan esta crisis, podrán dar paso a la era de su señor Ares. Prácticamente puedo oír tus planes desde aquí, pero te debemos una, así que los toleraremos por el momento, dijo nuestro protagonista, decidiendo que por ahora, se concentrará en mantener la frontera. Al cabo de unos instantes, el jugador Lack le pregunta a su compañero si acaso no se va a desplegar. Scott responde que tiene curiosidad por saber cuánto tiempo pueden resistir los refuerzos de Overgeared en contra del cuerpo de caballería de armaduras demoníacas. Considera que el hecho de que Overgeared haya enviado solo esta fuerza significa que la presión del Imperio también les está afectando. Y dado que la alianza continuará, tienen que ver hasta dónde pueden llegar. Mientras tanto, Luke se estira sin entender mucho estos planes. Menciona que a medida que ellos y el reino Overgeared crezcan, el imperio también crecerá.
Desde el Caballero Rojo de un solo dígito número 4 en adelante, se dice que están a un nivel donde ni siquiera la mejor versión de Kraugel podría competir contra ellos. Scott le pide a su compañero que no se relaje todavía, ya que aún no conocen el resultado de la batalla defensiva. Sin importar cuán de élite sean, si solo son 5 y se contienen, serán absolutamente derrotados. Si no pueden detener a la caballería, o si no pueden eliminar ni a un solo batallón, la evaluación que tienen sobre Overgeared cambiará. Es entonces que la mandíbula del comandante Scott se desencaja al ser informado de que el tercer batallón del cuerpo de demonios acorazados ha sido completamente arrasado. Scott trata de tranquilizarse suponiendo que Yizuka debió haber utilizado el arco del Fénix Rojo. Razona que si lo utilizó tan pronto, debió sentir la amenaza del cuerpo de caballería de armadura demoníaca. Por su lado, Luke cree que esos tipos debieron haber pensado que las malísimas tropas del Reino Eterno y un ejército entrenado por su señor Ares estaban al mismo nivel. Entonces el informante revela que quien aplastó al tercer batallón fue el rey de los chetados con el arco del Fénix Rojo. Información que vuelve a desencajar la mandíbula de Scott. Por su lado, el jugador Lack no sabía que Grid también podía usar el arco del Fénix Rojo. Scott recuerda que pasaron un buen rato analizando las imágenes del reino Overgeared en los medios, y Luke se excusa en que simplemente mirar tiene sus límites, y él solo recuerda algo bien después de haber luchado él mismo. Scott piensa acerca de la misión del episodio de los 7 pecados capitales, que te permite obtener 3 pasivas de primer nivel y una pasiva de corrupción. Se supone que Grid obtuvo la habilidad de comando de Dios, una de las pasivas ofensivas. Incluso si no saben cómo la consiguió, ya descubrieron los detalles generales. Scott recuerda que la habilidad de comando de Dios debería tener una condición para activarse, o debería basarse en la casualidad. Pregunta si acaso Grid dejó su final a la suerte, y exige que los exploradores den más información de la situación. Al otro lado de la llamada informan de que el rey de los chetados invocó a 6 fénix utilizando 4 arcos de fénix dorados. Scott recuerda cómo en la batalla del Reino Eterno confirmaron que las manos doradas pueden transformarse en arcos, pero no sabía que podían transformar las 4 manos en arcos de fénix. Además, se suponía que se podía invocar a un fénix por arco. No entiende cómo es que Grid pudo invocar a 6 fénix. Se pregunta si acaso el protagonista obtuvo una habilidad que combine con la pasiva del comando de Dios, pero no sabe por qué razón revelaría tanto poder, o si esto significa que está bien si lo descubren. Scott sigue tratando de descubrir qué es lo que está tramando Grid. Por su lado, Luke comenta que si es cierto, el poder de combate del reino Overgeared es una locura. El jugador Scott deja fluir sus pensamientos en voz alta, tratando de entender qué es lo que está pasando. Y Lack lamenta que el cerebro de Scott se está sobrecargando. Es en ello que la historia retrocede una hora antes a la llanura de los azulejos, donde el ejército de Belt ordena cargar al ataque. El sistema informa de que se trata de la caballería demoníaca con armadura de hierro que fue entrenada por Ares. Poseen un aumento de velocidad y agilidad de movimiento en llanuras, y tras correr más de 100 metros, el poder de ataque de carga aumenta. Aquí nos presentan a un NPC llamado Pastano, el comandante del tercer batallón de la caballería demoníaca. Este último grita que la caballería demoníaca es más fuerte en las llanuras, y ni siquiera las tropas del Imperio con hacha azul y plata son rivales ante los 2500 hombres de esta caballería. El tipo recuerda que el duque Ares fue un gran mentor del ejército, pero desafortunadamente se convirtió en un enemigo de la familia real. Pastano lo considera únicamente un escalón para obtener méritos. Entonces los hombres informan a su comandante de que hay un loco parado justo en medio de la ruta de avance, pero Pastano ordena pisotearlo para seguir adelante. Los exploradores de Ares le preguntan al rey de los chetados si realmente pretende enfrentarlos a todos en solitario. Grid les pide a los chicos que no se preocupen, y es que él vino a ayudar a la legión de Ares, no a recibir ayuda. Toma 2 de los arcos de Fénix rojo y los activa apuntándolos hacia el cielo. 2 espíritus del dios Fénix son invocados en el lugar. La caballería demoníaca se sobresalta al ver que una bestia divina apareció en el cielo y se preguntan si deberían detenerse. Pastano recuerda que ninguno de los subordinados de Ares puede invocar a una bestia divina legendaria, por lo que concluye que es una ilusión. Cree que es un truco para ganar tiempo y les ordena a sus hombres ignorarla para continuar con la carga. Grid toma otros 2 arcos y reta a los tipos a comprobar si realmente todo esto es una farsa o no. Inmediatamente después pasa a invocar a otros 2 fénix rojos. Entonces el sistema informa de que el efecto de la habilidad pasiva de comando de Dios se ha activado 2 veces.
Recordemos que con Comando de Dios, al utilizar una habilidad de ataque, hay un 50% de probabilidad de reiniciar el enfriamiento. Si la habilidad de reinicio se reutiliza dentro de 3 segundos, no se consumen recursos. La caballería demoníaca no puede creer que esas cosas realmente sean una ilusión, pero es demasiado tarde para ellos, y ya tienen a 6 fénix rojos dirigiéndose hacia ellos. Nuestro protagonista celebra que activó la habilidad 4 veces y pudo reiniciar el enfriamiento en 2 ocasiones. Grita que hoy es su día de suerte, aunque por probabilidades esto debería ser algo normal. Grid cree que podría haberlos abrumado con un solo fénix rojo, pero decidió hacer una demostración de poder, y la caballería demoníaca está siendo completamente arrasada por un solo hombre. Los 2500 integrantes de la caballería demoníaca con armadura de hierro han sido aniquilados. Varias ventanas informan al protagonista de que subió de nivel, y esto lo deja desconcertado. Grid supone que debió haber sido una unidad realmente fuerte, puesto que no eran ni siquiera 3000 tropas, pero él subió 5 niveles de golpe. Los exploradores no pueden creer que la caballería fuera aniquilada en un abrir y cerrar de ojos, considerando que Grid es tan fuerte como el señor Ares cuando está comandando a un gran ejército. Alguien sale del humo gritando que un bastardo desconocido interfirió de la nada, no entiende qué clase de caos es este, y maldice porque estaba a un solo paso de derrotar al traidor de Ares para convertirse en un héroe que salvó a la nación. El comandante Pastano carga al ataque decidido a matar a nuestro protagonista por haber acabado con su caballería. Al descubrir que alguien sobrevivió a ese bombardeo, Grid entiende que este tipo debe ser el comandante, pero le advierte de que un ataque emocional y directo es un error fatal. Hace uso de su habilidad retroceso de la danza de Pacma para devolver la ofensiva enemiga y Pastano es atravesado por su propio ataque. El tipo continúa cargando maldiciendo haberse topado con un espadachín mágico. Grid piensa que este tipo es impresionante. Recibió 6 golpes de los fénix rojos y su propio ataque final, pero aún así no cayó. El protagonista cree que esto podría estar relacionado con las habilidades de tipo general de Ares con las que puede mejorar a soldados NPC ordinarios a este nivel. No es un enemigo que el protagonista quiere enfrentar de frente y grita que él no tiene talento para trabajos como el espadachín mágico. Acabando con el comandante enemigo, grita que él es un herrero. Y el sistema felicita a Grid por haber acabado con el comandante del tercer batallón de caballería demoníaca. Antes de desaparecer, Pastano promete que estará esperando al protagonista en el infierno. Una ventana informó a nuestro protagonista de que la caballería demoníaca con armadura de hierro arde con venganza contra él, y desde ahora en adelante, mostrarán un poder mucho mayor contra su persona. Grid maldice porque en lugar de recibir una recompensa, obtuvo una penalización por venganza, aunque no esperaba que le dirían las habilidades de Ares tan fácilmente. Uno de los exploradores informa de que este es el rasgo único del señor Ares, e incluso Kraugel luchó contra ello. Aquellos a los que se les otorga el rango de general por el señor Ares, desatarán el poder de la legión cuando mueren. El tipo advierte que si se vuelven enemigos, incluso el reino Overgeard sufrirá pérdidas masivas. Grid no puede creer que estos tipos estén amenazándolo. Incluso después de ver 6 fénix rojos, entiende que debe haber un secreto aún mayor respecto al poder de Ares, y responde diciendo que eso solo pasaría si quedara caballería para vengarse, puesto que sus compañeros planean arrasar con todos ellos. Después de esto, la historia continúa en la base avanzada cerca del gran puente de Puret. Aquí, uno de los hombres de Ares logra divisar algo a lo lejos. Aparentemente, el cuarto batallón de 300 jinetes de la caballería demoníaca estaba cargando contra ellos, y el tipo informa de que hay una emergencia. Están recibiendo un ataque sorpresa del ejército de Belt. Los enemigos razonan que el campamento frente al gran puente de Puret es el centro de transporte de Belt. Suponen que Ares no esperaba un asalto frontal del cuarto batallón, especialistas en velocidad y sorpresa. Les ordena a sus hombres seguir cargando para tomar la atalaya. Saltan hacia la fortaleza y consiguen derrotar a uno de los guardias que custodian la entrada. Nos presentan a este tipo como un NPC llamado Bocard, el comandante del cuarto batallón de caballería demoníaca. Este ordena que la fuerza principal avance mientras la vanguardia asegura la atalaya. Un jugador llamado Bafrang, que es el comandante de la fuerza de defensa del puente Puret, maldice porque bajaron la guardia y no esperaba que atacaran por una ruta tan expuesta. Ordena encender la señal de fuego para advertir al señor Ares del ataque. Desafortunadamente, los hombres de Ares son masacrados antes de poder enviar el mensaje. Bafrang maldice a los bastardos insolentes porque están utilizando cada técnica enseñada por el señor Ares. Bocard responde que son técnicas del duque Ares, un gran general y maestro, para proteger a la familia real.
por lo que no tiene razones para no usarlas contra un traidor. El sistema informa a los chicos de que han fallado en la misión de abandonar la defensa e informar al duque Ares del ataque sorpresa. Bafrang pensó que esta era una misión de degradación ya que lo asignaron aquí, pero resultó ser una misión crítica. El resto de jugadores informa de que la torre de vigilancia ha sido tomada. Bafrang maldice porque el puente Pured es la ruta más corta al castillo de Ares. Si no se denuncia esta brecha, el ejército de Ares será aniquilado. Fueron emboscados durante la misión, así que no puede enviar mensajes privados y debe correr para informarlo en persona. Pero antes de poder intentarlo, el tipo es impactado por un ataque en su espalda. El comandante enemigo Bocard sonríe maliciosamente mientras que Bafrang perdió un 30% de su salud de un solo golpe, además de que está paralizado. La caballería demoníaca comienza a infiltrarse mientras que Bafrang maldice. Piensa que ser castigado y expulsado de la legión no es el problema, pero por su descuido la legión de Ares será destruida. Entonces un rayo cruza todo el campo de batalla para impactar directamente sobre la caballería demoníaca. El resto de jinetes que se encuentra fuera de la fortaleza se pregunta qué fue eso y si deberían parar, pero creen que fue una coincidencia y ordenan entrar rápidamente. Entonces los tipos maldicen porque ese relámpago sigue dañándoles. El jugador Bafrang nota que este poder destructivo está a un nivel completamente diferente al de un comandante de caballería. Sabe que este no es un relámpago común. Por su lado, el comandante enemigo Bocard también reconoce este poder y razona que para que alguien sea capaz de lanzar un rayo a este nivel, solo hay una persona. Mi tarea es dentro de los muros, pero extrañamente terminé deteniéndome aquí, dijo la voz de cierta persona haciendo presencia en el lugar. Tal y como decían los rumores, estos soldados están bien entrenados y me gustaría luchar más contra ellos, dijo el sujeto mientras Bafrang reconocía la silueta de este jugador. Estaban ante nada más ni menos que el Asura Regas, y este último declara que aunque lo regañen, él entrenará un poco más. Y hasta aquí el capítulo de hoy, que nos deja una exhibición de poder absurda y nos revela mecánicas cruciales del ejército de Ares. Primero, hablemos del verdadero protagonista mecánico de hoy, la pasiva Comando de Dios. Grid no solo ha invocado 6 Fénix rojos simultáneos rompiendo cualquier límite de enfriamiento, sino que al hacerlo, ha arrasado con un batallón de 2500 soldados élite, y ha subido 5 niveles de golpe. Sin embargo, el detalle es la revelación del rasgo único de Ares. Cuando un comandante NPC entrenado por él muere, otorga un buff de venganza permanente al resto de las tropas, volviéndolas letales contra su asesino. Esto significa que matar a los líderes de Ares te penaliza a largo plazo, una mecánica brillante para guerras de desgaste. Grid piensa que esto no es un problema para él, ya que planea derrotar a todas las tropas de caballería demoníaca, pero no sabe que Ares puede seguir entrenando más de estas tropas. Y mientras el protagonista lidia con el tercer batallón y sus penalizaciones, vemos a Regas llegar justo a tiempo para frenar la emboscada del cuarto batallón en el puente Pured. La estrategia de la Well está funcionando. Overgeared está humillando a las élites de Belt para obligar a Ares a reconsiderar su lugar en la jerarquía, demostrando que incluso con mecánicas de ejército rotas, el poder individual absoluto de los rankers de Overgeared puede destrozar formaciones enteras. El próximo capítulo promete ser una carnicería cuerpo a cuerpo con Regas y su clase de Asura desatada. Aprovecho este momento para mandar un fuerte saludo a todos los miembros que apoyan económicamente al canal, permitiéndonos seguir trayendo este tipo de vídeos, y a todos esos seguidores que siguen todos los resúmenes del Herrero Legendario semana a semana. Os dejaré en este lado la continuación en cuanto esté lista, y de nuevo gracias por habernos escuchado hasta el final.